Principios con Ignasi Grau y Ramón Espósito. Tenemos con nosotros a Ignasi Grau. Ignasi, buenas tardes, muchas gracias por venir. Pues muchas gracias a la Asociación Principios también para darnos la posibilidad de lo que a veces hacemos alrededor de una cerveza, ¿no, Ramón? Pues hacerlo delante de las cámaras, a ver si esto le interesa a alguien, las conversaciones que tenemos normalmente, pasarlas en formato vídeo. Me hace ilusión aparte conversar contigo porque yo puedo dar un poco la visión macro, pero nunca he pisado un aula, y tener un profesor que me vaya preguntando sobre temas, conversar sobre temas de libertad de enseñanza, pues me da como otro empaque. Porque además vienes de la Fundación OIDEL Uh-huh. y estuvisteis ayer en el Congreso presentando el índice de libertad educativa, ¿no? Uh-huh. Es este que tenemos aquí. ¿Qué tal fue? Bueno, tú ya sabes que la educación, que es un derecho humano, a veces parece que sea otra cosa, ¿no? Parece que sea una herramienta de transformación política o parece que sea un gasto público simplemente, pero es un derecho humano, y la implementación de este derecho, que es vía políticas educativas, ya sabes que levanta ampollas muy rápido, ¿no? Es un derecho de la intimidad. Entonces, igual que levanta ampollas, levanta pasiones. Entonces fue bien. Tuvimos una sala bastante llena, vino mucha gente de la sociedad civil, muchos políticos, y luego dar luces, ¿no? Que es al final lo que intentamos hacer con este informe, dar un poco de datos sobre la situación de la libertad de enseñanza en el mundo, que es un tema que hablamos mucho, pero muchas veces sin tener los datos encima de la mano. ¿Y cómo está la situación a día de hoy? Bueno, nosotros aquí tenemos 4 indicadores, para poner los 3 indicadores que pueden ser más interesantes, que serían el estatus legal, la financiación pública y el grado de alumnos en escuelas no gubernamentales, con mucho riesgo, ¿no? Porque son indicadores que son complicados de medir, y a mí me gusta mucho la frase cuando hablamos de esto que dice Chesterton, ¿no? Que el dato es la antesala de un sofismo, ¿no? Entonces, con esta precaución, lo que vemos es que globalmente estamos en una mejor situación que la última vez que hicimos este estudio. Nosotros este estudio lo hemos hecho en 2016, lo hemos hecho en 2002, cada vez hemos analizado más países. Es verdad que también nos ayuda más gente de la sociedad civil, nos ayudan más expertos de países, entonces pensamos que está bien, pero lo que vemos es que, a pesar del ruido que hay alrededor de la libertad de enseñanza, en España, lo sabemos bien, que es hablar de libertad de enseñanza y generar ruido, es una libertad que muy poco a poco va siendo cada vez más reconocida, al punto que explícitamente solo la prohíben 3 países. ¿Tres países? 3 países. ¿Cuáles? Pues grandes defensores de la democracia, como son Corea del Norte, Ajá. Cuba, y luego una cosa rara, tendríamos que indagar en la historia de este país, que yo la desconozco, pero Macedonia del Norte. Ajá. Es un país que prohíbe la libertad de enseñanza en educación primaria. Y luego, de facto, tenemos estos los 3 la prohíben. O sea, la prohíben, dicen que la educación tiene que darse en centros gubernamentales. Ajá. Nosotros hablamos, luego podemos entrar de centros gubernamentales y centros no gubernamentales, porque nos parece que la narración de lo público va mucho más allá de lo gubernamental. ¿Consideras, por ejemplo, que un centro con Z en España es público? O sea, a mí me parece que la educación es un bien público. Ajá. Y al final, pase lo que pase en los centros educativos, tiene una relevancia pública. Ajá. Al final de un colegio privado pueden salir diputados, van a salir personas que van a votar, van a salir gente de la sociedad civil, y al final la educación en sí es un bien público. Es decir, que una persona en África esté aprendiendo a ser un buen cirujano beneficia al conjunto de la población. Y toda la educación tiene que verse como un bien público. Entonces, esta dicotomía público-privada nos parece en OIDEL que no nos permite pensar bien las políticas educativas desde una perspectiva de derechos humanos. Por eso, cuando pensamos en proveedores, nos parece que responden mucho mejor esta realidad la educación gubernamental y no gubernamental. Uh-huh. Aparte, esto es un tema que genera muchas trampas. En muchos países, por ejemplo, nosotros miramos los indicadores de la OCDE sobre educación público-privada, y mucha gente dice, no, es que España tiene unos porcentajes altísimos de escuelas privadas en relación a otros países. Vale. Es verdad. ¿Pero por qué? Parece que aquí hay como mucho pluralismo. Bueno, el problema educativo. El problema de la trampa de aquí, por eso es que en países como Inglaterra, por ejemplo, se considera público lo que está financiado por el Estado. Ajá.
Entonces, hay muchas escuelas no gubernamentales, escuelas católicas, que se consideran públicas porque están financiadas por el Estado. Ya. Y como estos datos los da el Estado, dice, nosotros tenemos un porcentaje muy pequeño de escuelas privadas, Claro. porque muy pocas no reciben financiación pública. En cambio, en España consideramos público lo que está gestionado por el Estado. Ahí está el sofisma de la estadística, que decías. Claro, por eso nosotros hacemos lo de escuelas gubernamentales y no gubernamentales. Y estas escuelas, como por ejemplo en Irlanda, que el 98% de las escuelas están gobernadas por actores no gubernamentales. El 98% en Irlanda. Claro, tú ves estadísticas de Irlanda y dirías, en Irlanda toda la educación es pública prácticamente. Pero porque Irlanda entiende público lo que está financiado por el Estado. Pero en realidad la mayoría de las escuelas son no gubernamentales, pero reciben financiación pública. Ya, y eso ellos lo cuentan como público. Entonces... Claro, nosotros por eso no hacemos esta distinción. Entonces, si analizamos, por ejemplo, alumnos registrados en escuelas no gubernamentales, pues hay una tendencia positiva al alza. O sea, cada vez hay más alumnos, cada vez hay más familias, porque al final es una decisión de las familias, que prefieren ir a escuelas no gubernamentales. ¿Esto en los estados lo ven bien? ¿Lo ven positivo para ellos mismos? Pues a ver... tenéis? Entiendo que Cuba y Corea del Norte no lo ven bien y lo cancelan. Bueno, Cuba es un país raro porque yo estoy convencido que hay escuelas privadas y dentro de toda la parafernalia cubana estoy convencido que debe haber alguna y tampoco les importa mucho. Pero, por ejemplo, en Corea del Norte solo hay una escuela no gestionada por las autoridades norcoreanas, que es una escuela en ruso que depende directamente de la embajada rusa. Pero, por ejemplo, y luego tenemos 3 otros países que no he dicho que fácticamente, legalmente existe la libertad de enseñanza, pero de facto nos dicen nuestros expertos que es irrealizable, que serían Eritrea, Afganistán, sobre todo desde la subida de los talibanes, y Arabia Saudí. Entonces, muy democrático. Claro, grandes campeones de la democracia. Que bueno, también es interesante, antes de entrar en la pregunta que me hacías, porque muchas veces oímos en el discurso público como si la libertad educativa fuera contraria a los valores democráticos, y en cambio lo que vemos es que una de las cosas que hacen los autoritarismos cuando llegan al poder es coger el control de la educación. Entonces, la subida de actores no gubernamentales... pues depende, es que cada país tiene un poco sus idiosincrasias. Por ejemplo, en África está subiendo bastante, por ejemplo, la India, Angola y Nigeria han subido mucho los alumnos en escuelas no gubernamentales. Y esto está subiendo sobre todo en las clases más desfavorecidas, a través de un fenómeno que se llaman low-fee private schools. Son escuelas privadas, algunas dependientes de fondos, algunas que salen de la sociedad civil, que cobran unas tasas muy pequeñas. Y es un fenómeno que preocupa bastante a las autoridades y a veces también a organismos internacionales. También, por otro lado, llama la atención que los que estén interesados en hacer esfuerzos sean las clases más desfavorecidas, que también lo que dicen es, la educación tiene un sentido, y a pesar de que en teoría en estos países la educación pública está garantizada, prefieren pasar hambre los padres, hacer unos recursos extraordinarios para que sus hijos puedan ir a una educación que no sé si es mejor, pero que ellos perciben como mejor. Y también lo que nos da un indicador es de este presupuesto paternalismo, ¿no?, hacia a veces las personas más humildes, ¿no? De, oye, nosotros podemos decidir mejor para ellos. No sabemos si nosotros podemos decidir mejor para ellos, pero desde luego ellos están haciendo esfuerzos para algo sobrehumanos muchas veces, para algo que ellos consideran mejores. Luego, los países occidentales, pues hay una subida tampoco muy grande, de 1%, 2%. No es descabellada, como a veces se dice, ¿no? No, sí que se dice que es una invasión, que hay que potenciar más la pública o la gubernamental, como la llamas tú. Con los datos en la mano no nos parece que sea nada dramático. Mira, yo un ejemplo que pongo muchas veces es el caso de Finlandia, ¿no? Finlandia es un país donde tiene un 10% de alumnos en escuelas no gubernamentales y no es complicado ni abrir una escuela no gubernamental ni recibir fondos públicos. Lo que pasa es que la gente prefiere la escuela pública. Yo creo que es un poco el enfoque. Si tú la escuela pública, la escuela gubernamental, la que depende del Estado, la defiendes en base a limitar libertades, pues me parece que genera un debate insano, ¿no? Y es verdad que la educación, bueno, tú lo sabes como maestro, la educación no puede limitarse tampoco a preparar profesionales. Claro. Y que la educación tiene un punto que tiene que dar
desarrollo de la persona. Desarrollo de la persona. Bueno, de hecho, ¿no? La Constitución española, pero también la Declaración de Derechos Humanos, dice, el principal objetivo de la educación es el pleno desarrollo de la personalidad humana. Claro. Entonces, una persona no es un profesional, No. tiene que aprender. Y luego, yo siempre pongo el mismo ejemplo que Clemenceau en el siglo XIX lo decía de Tiberio, y decía, cuando hablemos de Tiberio no podemos ser neutros. O era bueno o era malo lo que hizo. También podríamos decir sobre la figura de Jesús. Claro. O es Dios o no es Dios, pero no hay una figura, no hay una explicación neutra sobre Sí, este hay tema. blancos y negros ahí. Entonces, al final, muchas partes, la libertad de enseñanza lo que busca es que la gente pues tenga una educación conforme a sus convicciones. Y esto y aquí es la otra trampa muchas veces, dice, esto no se encapsula. Pues no, porque al final tú no puedes tener un pensamiento crítico de quién eres, ni negociar en pie de igualdad con el otro si no sabes lo que eres. Sería dramático. Para mí el caso muy patente es España. En España, gente del Partido Socialista que ha votado leyes en contra de la enseñanza católica, que han ido a escuelas católicas. Lo que me dice que una educación con una fuerte identidad no tiene por qué, no encapsula ni condiciona el pensar de las personas el resto de su vida. Claro, sí, sí. Y hablábamos ahora de que la educación es más allá de profesionales, hablamos de contenidos. El debate ahora, os escuché el otro día en el Congreso, ya no es tanto financiación, o sea, cómo se financian las escuelas no gubernamentales, sino el contenido. Este es lo que se mueve ahora. Claro, o sea, a ver, vamos a... Lo pongo un poco en contexto. Como dicen en inglés, ¿no? The name of the game, el juego en los últimos años, o así nosotros lo habíamos percibido, es que el principal tema de tensión era la financiación pública de las escuelas no gubernamentales. En el debate político. En el debate educativo, en libertad de enseñanza, por dos temas. Uno, porque las nociones compartidas eran bastante comunes, entonces tenemos una sociedad cada vez más plural, algunos podrían decir fragmentada, entonces lo que tenemos en común cada vez es más complicado de delimitar. Que eso es lo que lleva un poco digamos, a que el derecho a la educación, a la libertad de enseñanza esté en los padres, ¿no? Efectivamente. El que al final no nos ponemos de acuerdo en cómo quiero que se desarrolle una persona, pues al final se da a los padres, ¿no? Claro, se da a los padres. Ahora, sí. Bueno, ahora entro en esto, pero vale, la parte de... la parte de... Entonces, la tensión era luego había una parte también que, tú lo sabes, tú eres profesor, al final las escuelas, y sobre todo en un contexto donde no una escuela de jesuitas, eran todos jesuitas, o todos habían sido exalumnos de esta escuela, ya tenían un ethos, al final del día a mí me pagan, las nociones son más o menos comunes, cierro la puerta y lo que pasa allí solo lo saben los profesores y los alumnos. Pero y a la gente y había como también, es verdad que se han erosionado mucho las nociones de confianza y todos confiábamos que lo que pasaba allí pues era bueno. Y no tiene por qué ser malo, en realidad vamos a pensar que es bueno. Lo que pasa es que a día de hoy cada vez hay una tensión más de contenidos, ¿no? Y allí en Occidente lo vemos con contenidos como, por ejemplo, relacionados con temas identitarios, temas ligados al nacionalismo, temas ligados a cosmovisiones, pero también lo notamos en países en vías de desarrollo, ligados pues a igual, pero desde otra perspectiva, ¿no? Países que dicen, oye, libertad de enseñanza, pero mínimo este contenido relativo a esta religión. Y esto lo vemos tanto en países budistas como en países de tradición musulmana, por ejemplo. Pero bueno, tampoco podemos mirar por encima porque aquí en países occidentales, en Suecia hubo un debate no hace mucho de prohibir las escuelas religiosas, por ejemplo. Que... Cuando Suecia en principio no está negando la libertad de enseñanza en ningún momento y sin embargo existe este debate, o ha existido este debate. Claro, ha existido... Claro, Suecia que mira, para poner otro dato encima de la mesa, Suecia es el único país que se financia en escuelas no gubernamentales, el único país en Europa que se financia en escuelas no gubernamentales con fines de lucro. O sea, tú abiertamente puedes montar una escuela con fines de lucro y que te financie el gobierno. Curioso. Sí. Y sin embargo hubo este debate sobre si escuelas católicas se permitían o no se permitían. Y hubo el debate exacto de, hay 3 escuelas católicas en Suecia y muchas escuelas protestantes y luego algunas escuelas musulmanas. Y los de un extremo les interesaba para prohibir las escuelas musulmanas y en otras por un espíritu laicista durante un tiempo se hicieron la pinza
Ajá. en el debate público para prohibir la escuela religiosa. No había ningún debate sobre la escuela con fines de lucro, pero sí había un debate sobre la escuela religiosa que es un debate que ha muerto, ¿eh? Estuvo Ya. mucho en la sociedad civil, estuvo en el Parlamento y ahora parece que ha muerto. Ahora parece que hay debates de esta misma naturaleza más sofisticados, ya más leyendo la financiación o las posibilidades de apertura en Noruega, pero, pero sí, el debate sobre contenidos, nosotros lo que vemos, y aquí es el matiz, y esto es lo que nos dicen personas de la sociedad civil, cuando... Porque a vosotros, para el índice, os han ayudado mucho personas de la sociedad civil del propio país para deciros que Claro. lo que viene en la ley no es todo lo que parece. Nosotros tenemos 3 personas que han trabajado full time con esto. ¿Tú entre ellas? Yo entre ellos. Luego hemos tenido un grupo de estudiantes de universidades que nos han apoyado más en temas de datos, tal, pero luego hemos tenido más de 20 expertos, algunos de reconocido prestigio. Pienso, por ejemplo, en Charles Glenn de la Universidad de Boston o Ashley Werner de la Universidad de Johns Hopkins. Pero bueno, aquí en España Juanjo Guardia, que es un experto en la materia, también nos ha ayudado mucho a entender la realidad española, que yo no soy un experto. Y luego hemos hablado con muchas organizaciones de la sociedad civil, algunas que no salen incluso por países por miedo a represalias. Ajá. Pero nos han ayudado unas 45 organizaciones y a veces pues los hemos tenido que contrastar, porque nos sorprendía, por ejemplo, en países como Venezuela, que nos decían una asociación que ellos estaban financiados por el Estado y luego otros que nos decían que no. Y cuando intentábamos incluso contactando al gobierno, oye, ¿cómo es? Pues no sabían cómo decirnos, pues no nos sabían responder. Ya. Lo que muestra también que muchas veces lo que dice la ley tampoco es lo que pasa en la realidad. Sí. Pero los contenidos, perdona que te he cortado, que decías de la financiación, el contenido. Entonces sí, Perdona. lo que nos decían muchas veces, nosotros cuando mandábamos esto a la sociedad civil, les hacíamos esta pregunta, ¿no? ¿Cuál es el estatus legal, el estatus constitucional? ¿Cuántos alumnos? Y les preguntábamos a ver, pues, si había algún tema que teníamos que tener en cuenta. Y muchos nos decían el tema de recibimos mucha financiación o recibimos media financiación, pero lo que nos preocupa es el tema de los contenidos, ¿no? De, oye, si no enseñas esto no vas a recibir dinero. Ya. O si no tienes esto, pues puedes tener problemas. Nosotros lo percibimos más como un problema que empieza y que puede ser relevante en los años venideros. Y es verdad que hicimos una investigación en su momento. Nosotros hicimos una investigación sobre esto en la Unión Europea, sobre 9 países, y parecía que el margen de las escuelas no gubernamentales, en especial las de inspiración religiosa, que son el paisaje educativo en Europa, no gubernamental, sí, son escuelas religiosas. de inspiración religiosa como mínimo. Muchas abiertamente religiosas, pero muchas pues que el promotor ha sido unas organizaciones de la sociedad civil cristiana. También el espacio protestante prefieren, ¿no?, lo de, como le llaman, faith-based schools o cosas así, porque dicen, nosotros religiosos son los jesuitas, son los dominicos, nosotros somos... Y han empezado, me decías, han empezado un poco más tarde, ¿no? Los protestantes a generar también escuelas. Justo. Bueno, claro, este es otro tema, que es pues entonces esta gente nos comentaba que veían esto como una creciente amenaza a su existencia, ¿no? Ya. Sobre lo que me decías, ¿no? Claro, el paisaje de cada país, el paisaje de la libertad de enseñanza en cada país te cuenta mucho las historias de la idiosincrasia de cada país. Y aquí lo que ves es que en los países de tradición cristiana, bueno, los países de tradición católica son países donde vemos un paisaje muy diverso. ¿Por qué? Porque la Iglesia Católica, a pesar de ser hegemónica culturalmente en países como Italia, España, Portugal, entendía la idea de los carismas, ¿no? Entonces decía, oye, pues unos querían perfeccionarse más en una cosa y las otras, y lo que permitía es que en diversas ciudades pues no había la escuela católica, había la escuela de los jesuitas, ¿no? Exacto. Dominicos, jesuitas, exacto. O sea que es su propia pluralidad, ¿no? Claro, genera una pluralidad de base. Sí. Y luego es verdad que en estos países la entrada de escuelas alternativas tampoco fue... O sea, es verdad que la escuela nueva, el krausismo, todo esto no viene de estos países, pero arraiga relativamente fácil, no encuentra rápidamente un sustento en sociedad civil. En los países protestantes, por ejemplo, el caso de Estados Unidos, ¿no? Primero vamos al caso de Noruega o Suecia. En estos países la iglesia protestante
era la iglesia oficial. Sí, sí. Entonces, Pero la iglesia lo sigue pública, siendo, creo. ya no, la mayoría. no. De hecho, es lo que explica que salgan muchas escuelas protestantes, o sea, se secularizan. Lo que pasa es que se montan escuelas, y de hecho, Lutero y Calvino son personas que le dan mucha importancia a la educación pública, pero desde la iglesia. Entonces, las escuelas públicas surgen organizadas dentro de la Iglesia Nacional. Lo que pasa es que a segunda mitad del siglo XX los gobiernos deciden, oye, la escuela pública tiene que ser secular, y allí es donde muchos de estos protestantes empiezan a crear sus propias escuelas. Es verdad que evidentemente, pues la historia propia de estos países, luego van saliendo movimientos cuáqueros, etcétera, y van creando sus propias escuelas. Y luego también es muy importante en los países protestantes la aparición de minorías católicas, ¿no? De otras minorías que van creando sus escuelas. Pero en Estados Unidos, por ejemplo, la tensión de la libertad educativa fue muy ligada a la llegada masiva de inmigrantes alemanes, irlandeses, italianos de tradición católica. Yeah. Se entendía la educación pública, en este caso, como la construcción de la nueva ciudadanía. A los protestantes no les molestaba porque había un sustrato protestante, pero los católicos allí hay muchas tensiones. De hecho, gran parte. Ahora ha habido una sentencia en Estados Unidos de la Corte Suprema que toca este tema, pero bueno, para entenderla. En Estados Unidos muchos estados tienen en sus constituciones, los estados, que no se pueden financiar entidades de inspiración religiosa. Y esto en gran parte sale porque los protestantes veían, bueno, lo hegemónico que es lo nuestro, ya tiene una cultura protestante. Ya va a salir, ¿no? Exacto. No hace falta financiación del Estado. Exacto. Que nosotros, si les ayudan un poco... Y esto no lo digo yo, lo dice, ahora habéis salido una sentencia del Tribunal Supremo hace 2 años, justo por una madre que decía, oye, si se financian distintas escuelas no gubernamentales y se impide que se financien escuelas de inspiración religiosa, hay una discriminación religiosa de facto. Sí, claro. Y los que dicen estos ahora, ya los que llevaron este caso al Supremo, eran protestantes, ¿no? Lo que también muestras un poco que el espacio común que decíamos, pues se ha secularizado y hay un espacio religioso, ¿no? que se siente excluido en cierto sentido. Oye, y todo esto que se dice a veces de que la educación, la libertad educativa a veces genera falta de cohesión social o discriminaciones o desigualdades sociales, ¿cómo lo veis desde él, ¿no? Porque a veces, esto en España se dice mucho, ¿no? Que la libertad educativa al final genera desigualdad, que son unos pocos los que se lo pueden permitir, etcétera. Bueno, aquí yo creo que hay varios temas, ¿no? El primero es que, bueno, el pluralismo educativo y la libertad de enseñanza parte de un presupuesto que es la libertad. Y la libertad pues tiene unos riesgos. Y esto pues puede ser que haya situaciones en las cuales la libertad de enseñanza cree externalidades negativas. Pero primer punto aquí que hay que tener en cuenta es, oye, la libertad educativa, si es un derecho fundamental, lo que no podemos hacer es prohibir un derecho fundamental para evitar las externalidades negativas. Sería como decir, vamos a prohibir la libertad de prensa porque hay gente que dice burradas. Sí, bueno. ¿No? Bueno, hay gente que estaría muy tentada, ¿no? Es decir, no estamos lejos. No estamos lejos. Pero bueno, dice mucho de una sociedad democrática. Lo que sí podemos decir es, oye, como sociedad, ¿cómo intentamos evitar esas externalidades negativas? Pero luego el segundo punto es entrar, oye, la cohesión social. Yo creo que aquí hay 2 puntos importantes. Primero, la cohesión social la hemos pensado siempre en términos económicos. Sí. Pero la cohesión social hoy en Europa también tiene un componente cultural. O sea, lo que también nos tenemos que preguntar es, una persona que no forma parte de la hegemonía cultural, por ejemplo, una persona que se considere judía, se siente tan parte de la comunidad como una persona que abrace un poco más los principios seculares de nuestra sociedad. En donde yo creo que para participar del diálogo intercultural, en pie de igualdad, la gente, sobre todo aquellos pertenecientes a los grupos no hegemónicos, tienen que saber quiénes son. Y para que haya una cohesión social, si tú no tienes herramientas que te permiten defender tus nociones de bello y bueno, ¿cómo vas a poder negociar? Y esto no se trata de tener una discusión, o sea, no se trata de tener una batalla cultural, sino que se trata de, oye, yo poder negociar si la identidad que comparto con mis padres y con mis ancestros, qué partes me quedo, cuáles no me quedo, cuando hablo con el otro y cómo renuevo mi propia comunidad, ¿no? Esto es el punto número 1. Y el punto número 2 es que nosotros, cuando analizamos el índice de libertad de enseñanza, hicimos un estudio con el CEU utilizando los datos del anterior, y a saber, los países que hay más libertad de enseñanza
Estoy pensando sobre todo en los dos que para mí son más paradigmáticos, que son Holanda y son Bélgica. No son países que nadie señale como países donde... Holanda y Bélgica son el paradigma de la libertad de enseñanza, o sea, son en Europa. Serían, sí, no son países donde digas hay una erosión social espectacular. No lo son, claro. Y para mí el tema que sí que vemos, y es el tema que muchas veces no se dice, volviendo al tema de las prestaciones públicas, claro, si solo pueden escoger escuela aquellos que tienen recursos, o sea, si la libertad de enseñanza no va de la mano de recursos públicos, de financiación, sí que es verdad que los únicos que pueden ejercer esta libertad son las familias con suficientes rentas. Claro, se ve clarísimo. Se ve clarísimo, y aquí sí que se da la situación de una educación a dos niveles, la de las rentas altas y la de las rentas medias y bajas. Y aquí sí que podemos encontrar casos donde, por ejemplo, Grecia o Chipre, donde tenemos una educación a dos niveles, ¿no? De una educación de élite. Porque se permite la libertad de enseñanza, ¿no? Se permite la libertad de enseñanza, pero no va acompañada a la financiación pública. Y este es un riesgo que se puede dar. De hecho, la OCDE tiene un informe sobre este tema, ¿no? Que dice, oye, sobre los vouchers. Y dice, la libertad de enseñanza crea desigualdades y no va acompañada a la financiación pública. Si solo pueden escoger aquellos que tienen recursos. Sí. Y evidentemente aquí tampoco yo digo que la solución sea el voucher, porque no es lo mismo dar una financiación pública a unos chavales de un barrio humilde que a unas personas de un barrio, pues evidentemente hay colegios que a pesar de todo esto pues van a necesitar recursos extras porque pueden tener un cierto grado de conflictividad o lo que sea. No lo sé, cada país tiene que encontrar su fórmula en esto. Yo no diré hay una mejor práctica aquí o allá. Lo que sí me parece es que hay que confiar un poco más en los ciudadanos, ¿no? Y este paternalismo de nosotros sabemos más a lo que conviene la clase media-baja, pues yo tengo... ¿Por qué confiamos en ellos cuando van a ir a las urnas y en cambio no confiamos en ellos cuando escogen la educación para sus hijos? ¿Y por qué crees que está esto detrás? O sea, ¿por qué crees? Porque mi sensación sí que es, que te decía antes, es que los estados o los gobiernos, si se quiere, sí que tienen cierto miedo. O sea, sí que tienen cierto miedo a la libertad de enseñanza. Tanto es así que yo creo que todavía sigue habiendo mecanismos de control de la libertad de enseñanza. O sea, de los centros incluso privados o concertados en España. Estoy pensando en España, que es lo que conozco un poco. Pero ya, por ejemplo, o no sé si lo que hablabas antes de las academias, estas de low cost, las titulaciones las da al final el Estado. El acceso a la universidad lo permite al final el Estado. Los contenidos los da al final el Estado. O sea que hay una libertad de enseñanza, es cierto, pero la libertad es bastante restrictiva, pero bastante limitada, ¿no? Bastante limitada en ese sentido. O sea que no es una libertad total. Tampoco es que la libertad tenga que ser total como para que uno... Pero yo sí que la veo muy limitada para lo que podría ser o para lo que mucha gente podría demandar. No sé qué piensas. Bueno, yo creo que en Europa, yo lo que veo en Europa, que la polis, o sea, la gente nos gusta que el Estado esté un poco detrás de estas cosas, ¿no? O sea, y es verdad que a veces también el Estado pone ciertas regulaciones en temas de, por ejemplo, de dar títulos, pero la gente por lo general yo diría, un gran porcentaje de la población y un gran porcentaje de la población que va a escuelas no gubernamentales está muy cómodo con ello. En Estados Unidos, por ejemplo, no es el mismo, no sería el mismo perfil, ¿no? De hecho, incluso a veces yo veo discusiones sobre por qué tenemos que estar acreditados ante las autoridades públicas, ¿no? Bueno, es que en el fondo no deja de ser una amenaza de control. Claro. Si soy yo el que te da el título, soy yo el que puede decir mañana esta escuela no está habilitada o este sitio, si no das este contenido como te decían claro. Nosotros, ¿no? Yo creo que hay un punto, vamos a ver, que... Luego también hay una garantía, que es verdad que la gente está tranquila porque hay una garantía de que esto no vale en toda España o en toda Europa, etcétera, ¿no? Claro, es que yo creo que hay un punto que hay unos mínimos que la gente quiere, por lo general, el ciudadano razonable, ¿no? Que diría ¿no? Como autores liberales, pero que sí que espera que tenemos que tener unos elementos comunes para una conversación común. Y allí sí que dicen, oye, yo pues quiero libertad, pero quiero que me aseguren que toda la gente, por ejemplo, conocerá los derechos fundamentales, ¿no? Porque luego cuando salga a la calle pues podamos convivir, ¿no? Igual que quiero que
los títulos universitarios, si me venga un tío con un título universitario, pues Que sepa algo. tengo quiero tener unas ciertas garantías que me sabe. Y el actor en Europa que da esto, a día de hoy es el Estado. A lo mejor el día de mañana habrá un miembro de la sociedad civil o una empresa que dirá, "Oh, pues voy a crear un título y la gente nos fiaríamos más del título que del Estado". Pero a día de hoy no es el caso. Entonces, pero también es verdad que la libertad en este caso que es una garantía también para los estados o sea, al gobernante le pone muy tranquilo saber qué está pasando en las escuelas. Ya. A mí me decía una vez un político, que no es español, entonces que nadie especule, me dijo que venía del mundo de la educación y se pasó a la política y dijo, o sea, cuando tú tienes control de algo, perder este control Te cuesta. es contra naturaleza. Y es verdad que es una lucha innata incluso para el tío que ha estado bregando por la libertad de enseñanza, de repente, venga, voy a confiar, pues al político le da miedo. Y en realidad yo siempre digo que la libertad de enseñanza es un buen indicador de la confianza que los políticos tienen o los gobiernos tienen en sus familias. Hitler, el otro día, y aquí me voy a poner, pero no te digo que los que estén en contra de la libertad de enseñanza sean nazis, ni mucho menos, pero sí, tiene una frase que a mí me contaron hace relativamente poco de un libro, un libro que me prestaron y salía, y contaba Hitler muy pausadamente, decía, cuando viene alguien y me dice que me opongo a ti, yo le digo, de acuerdo, pero tus hijos me pertenecen, porque yo controlo el sistema educativo, ¿no? Y en realidad, el artículo 26 de la Declaración de Derechos Humanos fue el que más se habló del nazismo, porque dijeron, oye, Alemania tiene una maquinaria educativa perfecta, accesible, al servicio de... Claro, y entonces pusieron, ¿no? Y el artículo de educación pusieron, la educación tiene que tener un fin, tiene varios fines, pero el primer fin es el pleno desarrollo de la personalidad, luego diga que se aprenden derechos humanos y tal, y se pone el 26.3, que es los padres tengan el derecho prioritario a escoger la educación para sus hijos. Yo me impresionó porque yo pensaba que la mayoría de artículos de la declaración, la experiencia nazi había tenido mucho más peso, pero el artículo 26 es el artículo que más se habló del nazismo, ¿no? Del nazismo. Del totalitarismo. Sí, pero sí, yo creo que hay esta lucha, ¿no? Hay esta tensión por parte de los políticos que cuesta mucho manejar. Y, a ver, ahora porque la tensión en muchos países alrededor de la escuela de inspiración religiosa, muchas veces cristiana, pero me gustaría ver si viniera un grupo nuevo que claro. quisiera abrir escuelas, esta tensión cómo funcionaría, ¿no? Sí, no es un debate sencillo. Aquí la clave, mi experiencia trabajando con muchos actores de la sociedad civil muy diversos, actores nuevos que surgen en escenarios políticos que no conocíamos, es construir una conversación común para crear marcos garantistas donde cada uno pueda hacer una educación conforme a sus convicciones y a la vez poder generar un humus social donde todos podamos convivir y haya ciertos contenidos que demos por supuestos. Lo que pasa es que cada vez que nos metemos en estos berenjenales, en muchos países es una lucha de vísceras. Bueno, aquí mismo, ¿no? Aquí mismo en España. Efectivamente. Te iba a preguntar, cuando hay a veces ciertas amenazas, no sé si amenazas, pero discursos políticos que un centro no gubernamental puede escuchar como amenazas, ya que has dicho que la libertad de enseñanza es como un derecho humano, ¿no? La libertad de educación. O sea, ¿son amenazas reales o son amenazas más de politiqueo, de postureo? Pienso, por ejemplo, a lo mejor en algún centro de educación diferenciada, en algún centro de educación religiosa, ¿no? Que escuche esto y diga, bueno, me está amenazando porque mañana son las elecciones, o está amenazando y está hablando de esto, o esto que dijo la ilustre ministra de Educación de los niños no les pertenecen a los padres, ¿no? Esto que dice una ministra de Educación, pues ¿cómo se lo tiene que tomar un centro, ¿no? Bueno, a ver, la educación diferenciada, hay una sentencia del Tribunal Constitucional que sí que ha dicho que no van a poder ser financiadas públicamente, o sea que va a ser un privilegio de ciertas familias poder acceder a esta opción educativa que está amparada por la Convención contra la Discriminación en la Educación. Si uno quiere que su hijo sea educado de esa manera,
No, se tiene que pagar. Tiene que ser rico. Claro, tiene que ser, sí. Tiene que ser rico. Sí, sí. No, a mí me parece que, mira, me parece muy interesante lo que dijo la ministra de Educación, ¿no? Dijo, los hijos no son propiedad de los padres. No Y es podemos verdad, pensar de es ninguna de verdad. las Y aquí maneras que los voy a decir hijos una cosa, pertenecen es a que los padres. nadie ha dicho que los hijos sean Es propiedad de los interés padres. del menor. De hecho, Es para derecho cogerle, en fundamental plan, la y caricatura derecho un poco que a algunos les constitucional del gustaría, menor. Ni la Iglesia lo dice, ¿no? Habla de una relación fiduciaria, que es un poco la misma que concibe la Declaración Universal de Derechos Humanos, o sea, o la Convención de Derechos del Niño dice, la Convención de Derechos del Niño dice, los padres tienen responsabilidades, derechos y obligaciones para la crianza de sus hijos. Entonces, nosotros, como el objetivo último de la educación es desarrollar una persona, y hay contenido sobre esto que no nos pondremos de acuerdo, lo que decidimos como comunidad política es, bueno, los que haremos responsables primeros, que no únicos, van a ser los padres. Y cuando tú eres responsable de algo, te damos unos derechos y unas obligaciones. Y no son los únicos responsables. No son los únicos Los responsables, principales. pero luego los derechos de la educación son los derechos del niño. Ahora, cualquier persona que haga el ejercicio antropológico, decirle a un niño que prefieres jugar a la PlayStation o ir al cole, va a querer jugar a la PlayStation. Entonces, hacemos a los padres responsables y les damos unos derechos para esto. Y pensando, hay una presunción por parte de la polis, por parte de que los padres van a escoger lo mejor para los hijos. Y también hay unas obligaciones, no pueden hacer lo que quieren. Tú no puedes generar un espacio donde vas, por ejemplo, teniendo niños para crear tu propio partido político, para entendernos, no, pues ya hay garantías para esto, pero es este el marco, o sea, este es el marco, responsabilidades, derechos y obligaciones. Ya. Bueno, Pero sí, y es verdad que tenemos que salir de este marco, porque a mí me parece que hay muchos, a veces padres, ¿no? Yo como a mis hijos, bueno, hago lo que me da la gana, ¿no? efectivamente. Yo creo que también hace falta una idea del bien de la persona, ¿no? Para decir, bueno, voy a elegir lo bueno, ¿no? Como decías tú, no lo que le apetece o no lo que le da la gana, no jugar a la Play, sino pues le lleva a la escuela, que es lo bueno. También creo que hemos perdido un poco en esa sociedad esa idea de lo que es lo bueno de verdad, del bien, decías tú, que estaba antes más cohesionado, yo creo que se ha perdido un poco y eso hace que estas discusiones sean un poco más... Completamente. Bueno, y tú lo sabes como profesor, también es verdad que este discurso de la propiedad del hijo, las escuelas, es verdad que la libertad de enseñanza hay que llenarla de contenido y es muy importante que las escuelas tengan una identidad clara y que la ofrezcan a los padres. Y que se diga quién es la escuela como escuela, ¿no? Y nosotros somos cooperadores, Eso es. No es una relación clientelar, ¿no? Eso es. Porque también es una cosa que puede, muchas tensiones también dentro de la escuela pública, es como cierta relación entre el padre es un cliente, el hijo es el producto, Totalmente. pero se da en lo público, lo concertado y en lo privado. Totalmente. Entonces, esto es importante, salir de aquí en pro de un bien común. Fíjate que me estaba viniendo ahora a la mente cuando Benedicto XVI escribe una exhortación, Sacramentum Caritatis creo que es, y escribe que hay como escribe como para la política, ¿no? Dice, a los políticos les digo que deben prevalecer 4 valores irrenunciables. Y habla del derecho a la vida, aborto y eutanasia, habla del matrimonio, de la familia y tal, habla de la justicia social y habla de la libertad de los padres para... ¿en serio? Sí, número 84 del Sacramentum Caritatis, tal cual. Y a mí me llamó mucho la atención, digo, porque los 3 primeros igual dices más, pero el último, libertad de los padres para elegir la educación de sus hijos. Así que pues muchas gracias, Ignasi, enhorabuena por esta labor tan loable y nos despedimos. Si quieres decir algo que se nada, entero. Gracias por el tiempo, la plataforma que se han ofrecido por esta conversación y bueno, el mérito en realidad yo lo digo, es de los profesores. Sí, yo tengo la suerte de poder presentar, hacer este tipo de investigaciones, pero el mérito está en los profesores como tú, sin lo cual defender la libertad de enseñanza no tendría ningún tipo de sentido. Sí que diría yo, hay una conexión en lo que has dicho de la falta de confianza hoy de la sociedad con la excesiva burocracia que se hace en el trabajo de los profesores, que lo decimos casi todos, decimos, hay demasiada burocracia y creo que detrás está cierta falta de confianza en qué haces con mi hijo en un caso, que creo que eso no es menos, sino más qué haces con mi ciudadano, ¿no? O sea, a ver qué le vas a enseñar o a ver por dónde vas a ir. Pero bueno, pues por eso, muchas gracias y lo dejamos aquí. Muchas gracias a ustedes que nos acompañan y esperemos que les guste y a seguir pensando y charlando tranquilamente. Gracias.